En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, estas personas deben utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger. Son las características que todo buen bibliotecario debe poseer. Ahora, sabremos más de la Escuela de Bibliotecología de la USACH. Buenas noches, Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Ciencias de la Información Documental que les presenta cada semana la Escuela de Bibliotecología, Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad les saludan las licenciadas en Bibliotecología, Carla Rosana Riola Rosales y la licenciada Loida Peñafiel Colón, docentes de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta noche se abordará el tema el libro electrónico en la biblioteca, como parte importante de los servicios de extensión de la biblioteca pública. Damos inicio a nuestra plática con el libro electrónico con la licenciada Loida Peñafiel. Muchísimas gracias, licenciada Carla. Primero, vamos a compartir una definición sobre lo que es el libro electrónico y luego vamos a desarrollar el tema. Bueno, el libro electrónico se define de la siguiente manera. Bueno, es un libro en formato electrónico o digital. Está confeccionado para ser leído en cualquier tipo de ordenador o bien en dispositivos específicos como los lectores de tinta electrónica e incluso en ordenadores de bolsillo o teléfonos móviles. Es decir, de que es muy accesible. Muy bien. Y vamos a ver el origen de este libro y también quién lo inventó. Una mirada al pasado. No entendemos nuestra vida sin un libro. Los grandes avances de la humanidad y los cambios de era se han determinado por la aparición de la escritura o por la invención de máquinas tales como la imprenta, que han conseguido llevar la palabra escrita e impresa de forma generalizada hacia todos los rincones del mundo. Pero más allá de las miles de páginas de las estanterías, la historia del libro electrónico es relativamente reciente y nos hace la vida más fácil. ¿Por qué? Pues la podemos llevar a todas partes y todo esto en un bolsillo. Ahora veamos quién fue la persona que lo inventó. Se habla de Ángela Ruiz Robles como la primera persona que tuvo la gran idea de crear un libro electrónico. Y esto sucedió a finales de la década de los años 40 en España. Aunque en su caso fue más bien un libro mecánico, o sea, de un inicio. Se trataba, pues, de una especie de maleta que se abría en dos y se dejaba de ver en un lado una serie de bobinas en las que iban enrollados los temas de las diferentes asignaturas, como el inglés, el francés, o la gramática española. En la otra parte del libro había una serie de letras y números que, mediante presión, permitía formar palabras o textos.
Ángela Ruiz Robles quería aligerar la enorme carga de libros que llevaban al colegio los niños, además de mejorar sus capacidades con menos esfuerzo. Sin embargo, la falta de financiación y otro tipo de apoyo hizo imposible que su invento se desarrollase y quedó en poco más que un prototipo. Con el paso de los años, se ha reivindicado su figura como inventora y se le ha denominado como la precursora del libro electrónico que conocemos en la actualidad. Años más tarde, y con la ayuda económica que le faltó a la educadora gallega, un estudiante de la Universidad de Illinois en Estados Unidos sí pudo poner en marcha un proyecto que ha llegado hasta nuestros días y que se parece más a todo lo que conocemos como el libro electrónico, y sobre el proyecto Gutenberg. Entonces, a continuación, la licenciada Carla nos va a ampliar sobre este proyecto. Licenciada Carla, le cedo la palabra. Gracias, licenciada Loida. Qué interesante lo que tú comentabas sobre Ángela Ruiz, que fue una persona muy interesante desde el momento de que empezó con el libro electrónico. Esto ha venido a nosotros, a nuestras manos, a mucha gente que quiere leer, a fomentar más la lectura, porque ahora ya no es que llevemos los libros aquellos gruesos que llevábamos en nuestras bolsas, en nuestras mochilas, sino ahora ya podemos llevarlo en nuestro celular, lo podemos ver en nuestra computadora. Qué interesante lo que has platicado sobre Ángela Ruiz. Bueno, como les había platicado la licenciada Loida, les voy a platicar un poco sobre lo que es el proyecto Gutenberg. Esta fue ideada y fundada por el escritor y filántropo Michael S. Hart en 1971, que se trataba de la biblioteca digital más antigua del mundo. El proyecto Gutenberg seguía y sigue una regla muy básica y simple: crear una gran biblioteca gratuita con libros electrónicos de dominio público, es decir, aquellas obras cuyos derechos ya han expirado o de las que se han obtenido autorización del autor para su paso al dominio público. Qué interesante, ya vieron. Podemos todos investigar o consultar esta página. Que estas obras digitalizadas se ofrecen después de forma gratuita al público. Al principio, esta digitalización de las obras se tenía que realizar de forma manual, copiando los textos, que sería pasar del formato papel al ordenador. Después, el sistema se ha venido modernizando poco a poco, y esto nos ha permitido en el paso del tiempo de que los libros a su versión digital sea de una forma más rápida. Hoy en día, el proyecto de Gutenberg cuenta con más de 60,000 títulos que los podemos descargar. Podemos consultar y ver qué material es el que nos interesa a través de su página web, que sigue funcionando y aumentando el tamaño de la biblioteca digital, que es la más antigua del mundo. Ahora les voy a platicar sobre lo que es el reader y el ebook. El libro electrónico es uno de los grandes avances de la tecnología. La digitalización de los libros y su paso del papel a la pantalla ha
propuesto multitud de mejoras, como la posibilidad de crear bibliotecas enormes sin necesidad de grandes espacios, o la opción de ofrecer miles de libros gratuitos sin necesidad de adquirirlos físicamente, como lo que platicábamos al inicio, con el proyecto de Gutenberg, que luego conoceremos en profundidad en el centro de algunos de estos avances de nuestra plática que tenemos el día de hoy. Aunque se confunden y se suelen denominar igual, no es lo mismo. El libro electrónico, que el lector de libros electrónicos, no siempre entramos en diferenciación entre el ebook y el reader, aunque sí hay diferencias claras entre ellos. ¿Cuáles son? Uno es la publicación electrónica de un libro y el otro es el dispositivo que nos permite su lectura. Sin embargo, en la actualidad, uno y otro van tan unidos que al e-reader se le denomina comúnmente ebook. Su historia también está ligada, como es lógico, así que vamos a repasar el legado de uno y otro de forma indistinta, comprendiendo cómo el libro electrónico a ambos, tanto el lector y su obra. Licenciada Loida, ¿podrías mencionarnos algunas ventajas y desventajas del libro electrónico que tenemos actualmente, por favor? Por supuesto que sí. Vamos a mencionar algunas de las ventajas y desventajas sobre este dispositivo. Bien, los libros electrónicos presentan numerosas ventajas, tanto para el lector como para el autor y para el editor. Las principales son las siguientes. Estas tienen acceso universal. Significa que da igual en qué parte del mundo vivas, mientras tengas acceso a Internet. Siempre podrás comprar y adquirir los ebooks que se ofrecen sin esperar gastos de envío. Es una de las grandes ventajas. Además, tiene una disponibilidad inmediata. Por ejemplo, comprar, descargar y leer, así de fácil. En la actualidad, en el Internet no solamente se encuentran libros a la venta, sino también muchos ejemplares gratuitos, lo cual supone un importante avance en la difusión cultural. Todo indica que en el futuro continuará de modo creciente la publicación de libros electrónicos debido a todas las ventajas que presentan. Otra ventaja es que el precio de venta es más bajo. ¿Por qué? Veamos que este no tiene papel, no hay tinta, no hay distribuidores intermediarios y su precio es más reducido que en otros casos. También tiene nuevas utilidades. El texto electrónico incorpora todas las ventajas de un archivo electrónico. Bueno, como buscar palabras, resaltar partes, hacer comentarios, encontrar significados en el diccionario, es decir, son múltiples. La interactividad del formato web, es decir, navegación entre páginas, así como elementos de multimedia, ampliación en línea de temas y bibliografía. Por el momento,
no existe un estándar en el libro nuevo, sino que hay varias compañías desarrollando modelos paralelos y diferentes entre sí. Es previsible que la cordura se imponga y que tarde o temprano la tan deseable como necesaria compatibilidad general sea un hecho. Entonces, como se ha podido ver, hay varias ventajas y hay otras más, pero por razones de tiempo no vamos a ampliar. Pero así como recordemos que todo lo bonito también tiene sus desventajas. Bien, entre ellas se mencionan las siguientes. Requiere un conocimiento mínimo en tecnología. La persona que lo use necesitará ser capaz de conectarse al internet, buscar un libro, descargarlo y pasar el ebook. Las personas que no lo han hecho nunca o que no tienen experiencia previa necesitarán un poco de asistencia para conseguir. Otra es que se pierde parte del ritual tradicional de la presentación personal de un libro. Es decir, de que se corre con el riesgo de que tal vez el ritual que se menciona se vuelva de manera un poco mecánica o impersonal. A diferencia, como por ejemplo, cuando tú, bueno, consultas un libro impreso. Entonces hay más cercanía y un poco de más calidez. Bueno, además, aunque existen las tarjetas de regalo en las tiendas en línea, el proceso no es tan fácil para alguien que no posee experiencia. Y tampoco tiene el regalo, como quien dice, el encanto, cuando se regala un libro impreso. Entonces, como que hay un poquito más de emoción de recibirlo con su envoltorio bastante atractivo. Entonces, no sucede lo mismo con un libro electrónico. Otra desventaja es para quienes les agrada o prefieren un libro impreso, es de que el ebook no tiene olor y se pierde el tacto del papel, así como que tú sientes el placer de hojear un libro, lo cual es inexistente en el ebook. Los libros electrónicos por ahora no satisfacen esa preferencia o esa necesidad. Los ebooks pueden tener más facilidad de piratería. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Muchos autores y editores tienen el temor constante de la pérdida del control comercial de la obra por realizar copias no autorizadas. El mismo temor que hubo en el campo de la música. Otra desventaja. Supone un gasto inicial un tanto elevado. Sería conveniente tener en cuenta antes de comprarlo si se rentabilizará rápido o no. No es lo mismo que ese dinero lo gaste alguien que solo lee un libro al año que alguien que lee un libro al mes o que sea un lector asiduo. Y por último se menciona que si un día lo extravías, perderás un valor más elevado que un libro tradicional. Entonces significa que si por alguna razón, bueno, lo pierdes o bien te lo roban, espero que eso nunca te sucede, entonces la pérdida será más elevada que un libro impreso o un libro tradicional. Pero con esto yo no quiero
desanimar a los usuarios, a los estudiantes o a cualquier persona que prefiera utilizar un libro electrónico. Yo en ningún momento estoy diciendo de que no lo uses porque tiene más desventajas y no quiero quitarte el entusiasmo si estás pensando en adquirir un libro electrónico. Hazlo. ¿A ti te gusta? Pues entonces, excelente. Y asimismo, también para quienes prefieren el libro tradicional o impreso, entonces vas a tener otra de las ventajas que no se menciona es que si tú vas a la mitad de la lectura, pero si decides suspenderla, bueno, entonces lo que tienes que hacer es únicamente le colocas un separador para que no se te olvide la última página leída. Pero en el libro electrónico no sucede lo mismo. Entonces, a menos que tú en alguna parte anotes en dónde te quedaste en el libro electrónico. Y, bueno, si, por ejemplo, estás en un lugar público, sitio público o incluso un lugar donde te permitan leer, no importa si es en formato digital o en formato impreso. Pero una de las ventajas es de que no te va a molestar la visión, el reflejo o estar teniendo la vista fija en la pantalla. En algunos casos, pues, tal vez se va a sentir la vista cansada o irritada, mientras que las letras de un libro impreso no te va a causar mayores molestias. Es decir, no importa cuál de los dos formatos prefieres, sino lo que sí importa es que te sientas cómodo. Pero hay que, previo a adquirir cualquiera de estos dos formatos, estas dos presentaciones, tienes que ver cuál es su ventaja y su desventaja. Muy bien, entonces vamos a una pausa y luego volvemos. Bueno, ya regresamos de la pausa. Ahorita vamos a platicar sobre el futuro del libro, del papel. ¿Creen que el libro impreso va a desaparecer? Me encantó mucho lo que has platicado, licenciada, sobre el olor que se siente a los libros. Es un olor exquisito, el sentir el olor al papel, el sentir cómo están las letras, así físicamente. Estoy hablando de la forma física, no del fondo, pero yo prefiero leer más en libro que estar en un dispositivo leyendo, porque a mí me lastima el reflejo, me lastima el brillo que tiene, aunque lo ponga abajo, no es lo mismo, no se le siente el mismo sabor. Bueno, hablemos ahora del futuro del libro del papel. El futuro del libro en papel, a pesar de todas las ventajas que ofrece este nuevo soporte de escritura, no está exento a críticos y detractores que ven en este invento un mal asunto y un peligro real para la cultura escrita, representada por antonomasia desde hace ya bastantes siglos por ese objeto de culto para todo buen amante de la lectura que es el libro. Desde la tableta de arcilla hasta el libro electrónico, el soporte del texto
se ha ido transformando. Adivinar el futuro del libro ante la supuesta amenaza digital es complicado de predecir. En principio, el libro en papel no va a desaparecer, al menos en un corto periodo de tiempo. Seguirán produciéndose libros de regalo, de arte, de coleccionismo, de facsímiles. Tampoco hay que molestarse demasiado especulando. Después de todo, ocurrirá lo que haya que ocurrir. Es más, en realidad el futuro digital del libro ya está escrito. La masiva digitalización, almacenamiento y distribución de libros en la red de redes es un hecho que no podemos ya cambiar. Además, con el formato electrónico desaparecerán los conceptos de tirada, descatalogación, el almacén o distribuidor logístico. En un mundo digital ideal, uno podrá buscar un título. Ya existe algún servicio como la www.ebooklocator.com y obtendrá información de las tiendas a las que está a la venta o las están distribuyendo. ¿Qué será del negocio de editores y escritores? La interrupción de las nuevas tecnologías está transformando el proceso de compra y venta de libros, así como la lectura de los mismos. Al no estar ya los libros encerrados de por vida dentro de encuadernaciones fijas, los editores y escritores disponen en Internet de oportunidades inagotables de crear productos nuevos, útiles y lucrativos. La divulgación masiva de los libros electrónicos ha creado nuevas posibilidades laborales y de uso a bibliotecarios, usuarios, librerías, editoriales, autores y lectores en general. La publicación electrónica ofrece a las editoriales y a los usuarios una ventaja inmediata: la reducción del número de intermediarios. Esta reducción tiene como posible efecto en los lectores la reducción del precio de los libros y para los autores, el aumento de sus honorarios. Miren, también va a bajar el uso del papel. Ya nuestros árboles no los van a cortar muy seguido. Y miren, la parte digital es muy interesante. Ahorita, hoy en día, tenemos que sumergirnos en esta parte donde nosotros tenemos que buscar el material electrónico para ir buscando información, porque ustedes saben que el libro es caro. Aquí las librerías en Guatemala venden libros físicos y ahora ya están vendiendo las licencias para que nosotros adquiramos libros electrónicos. Miren, vamos a ir buscando material para irnos alimentando de lo que es la lectura. Bueno, ahorita ya hemos llegado al final de nuestro programa, que fue un tema bastante interesante que trabajamos aquí con la licenciada Loida, que es muy apasionante el tema del libro, tanto físico como electrónico, que nosotros nosotros debemos de seguir en la lectura. Bueno, le cedo la palabra a la licenciada Loida para que nos presente las conclusiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada Carla, por todo lo que ha compartido. Todo es muy importante y como bien decías, este tema es bastante apasionante y que está presente en diferentes ámbitos. Lo podemos ver en la universidad, en los colegios, en las instituciones educativas de diferentes niveles. O sea, no solamente en la universidad. Antes de finalizar, entonces yo quería añadir algo al respecto. Tenemos que también, como quien dice, preguntarnos quiénes son los usuarios de los libros electrónicos. Bueno, son múltiples. Comenzamos desde los pequeños. Recordemos que ya los niños desde temprana edad ya están aprendiendo o han aprendido a usar la tecnología. Bueno, mucho más rápido que un adulto. ¿Por qué? Porque a ellos se les llama los nativos digitales. Ellos ya crecieron con la tecnología. Entonces, a menudo vemos a chicos que ya hacen buen uso de estos dispositivos, de una computadora móvil, de un celular. Y eso es bastante frecuente y lo podemos observar en diferentes sitios. Entonces, están así y muestran una habilidad asombrosa a tan corta edad. ¿Qué otros usuarios hay? Bueno, adolescentes entre los 13, 15 a 16 años. Entonces es muy común observar también. Y si le hicieras unas preguntas, por ejemplo, una encuesta así aleatoria a un grupo de adolescentes, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres el libro impreso o el libro electrónico? Estoy segura que la mayoría va a responder, prefiero el libro electrónico. Y bueno, las razones van a ser múltiples. Entonces, ¿pero por qué? No es que estén menospreciando al libro impreso, sino que es porque esa es la tendencia y porque ellos ya crecieron con la tecnología. Y bien, ahora, ¿qué de los jóvenes? Ya más o menos de 18 a 25 años. Bueno, aquí en esta población podría variar los gustos. Puede ser de que algunos prefieran el libro impreso. Yo en una ocasión hice un sondeo así muy informal a unos jóvenes y me sorprendió de que muchos prefieren todavía el libro impreso. Bueno, y me llamó la atención y me pregunté, ¿por qué? Porque no molesta a la vista. Mire, me sorprendió bastante. Dice, yo sé que el libro impreso no va a desaparecer. Me sorprendió la respuesta. Entonces, no podemos generalizar de que a todos los jóvenes les gusta o prefieren el libro electrónico. Hay todavía una buena cantidad que los prefiere impresos. Bueno, era solamente yo quería saber cuál era la preferencia y cuál era la tendencia ahorita en 2022. Bien, pero no solamente a los jóvenes, nos vamos a dejar por un lado a los adultos, jóvenes adultos entre ya 25 a 35 años de edad, que son adultos jóvenes. Entonces, pues no hice un sondeo a esta población, pero he podido observar de que la mayoría prefiere el electrónico por la facilidad de su transporte. Entonces, bueno,
Si yo lo quiero leer desde mi teléfono celular, bueno, entonces es más fácil llevarlo en el bolsón, en la bolsa de mano, incluso en la bolsa del pantalón. Entonces tiene ventaja. Entonces lo importante es consultarlo o llevarlo a un lugar donde haya red, donde haya señal, porque si no, entonces no se va a poder hacer. Porque hay algunos sitios en los cuales la señal es bastante débil. Es decir, las respuestas van a ser variables. Pero lo más importante de todo es, y la pregunta del millón es, ¿el libro va a desaparecer, sí o no? Bueno, no podríamos afirmarlo o negarlo. Solo el tiempo lo dirá. Y para finalizar, voy a compartir unas conclusiones. La historia del libro electrónico es relativamente reciente y nos hace la vida más fácil, pues lo podemos llevar todo en un bolsillo. En la actualidad, el proyecto Gutenberg cuenta con más de 60,000 títulos descargables a través de su página web, que sigue funcionando y aumentando el tamaño de la biblioteca digital más antigua del mundo. El libro electrónico es uno de los grandes avances de la tecnología. La digitalización de los libros y su paso del papel a la pantalla ha supuesto multitud de mejoras, tales como la posibilidad de crear bibliotecas enormes sin necesidad de grandes espacios o la opción de ofrecer miles de libros gratuitos sin necesidad de adquirirlos físicamente. El futuro del libro en papel. A pesar de todas las ventajas que ofrece este nuevo soporte de escritura, no está exento de críticos y detractores que ven en este invento un mal asunto y un peligro real para la cultura escrita, representada desde hace ya bastantes siglos, por ese objeto de culto para todo buen amante de la lectura que es el libro. De nuevo, queremos agradecerle por su presencia en este programa. Bueno, nuevamente iniciamos la segunda parte de nuestro programa con el tema ebook. Licenciada Loida, ¿podrías mencionarnos algunas ventajas y desventajas del libro electrónico? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, a continuación voy a compartir algunas de las ventajas que poseen el libro electrónico. Estos dispositivos presentan numerosas ventajas, tanto para el lector como para el autor y para el editor. Entre las principales están las siguientes. Tiene acceso universal. Da igual en qué parte del mundo vivas. Mientras tengas acceso a Internet, siempre podrás comprar los ebooks que te ofrecemos sin esperar gastos de envío. O sea, son innecesarios. Además, tiene disponibilidad inmediata. Compras, descargas y lees. Así de fácil. En la actualidad, en Internet, no solo se encuentran libros a la venta, sino también muchos ejemplares gratuitos, lo cual supone un importante avance en la difusión cultural. Todo indica que en el futuro continuará de modo creciente la publicación de libros electrónicos
debido a todas las ventajas que presenta. Además, el precio de venta es más reducido. No hay papel, no hay tinta, no hay distribuidores intermediarios y su precio es más bajo. Además, tiene nuevas utilidades. El texto electrónico incorpora todas las ventajas de un archivo en esta modalidad. Buscar palabras, resaltar partes, hacer comentarios, encontrar significados en el diccionario y la interactividad del formato web, navegación entre las páginas, elementos de multimedia, ampliación en líneas de temas y bibliografía. Y por el momento no existe un estándar en el nuevo libro, sino que hay varias compañías desarrollando modelos paralelos y diferentes entre sí. Es previsible que la cordura se imponga y que tarde o temprano la tan deseable como necesaria compatibilidad general sea todo un hecho. Bueno, esta es una entre varias ventajas. Podríamos mencionar más, pero por razones de tiempo no lo vamos a hacer. Pero, como todo lo bonito, también tiene su desventaja. Entre ellas se mencionan las siguientes: que se requiere un conocimiento mínimo de tecnología. La persona que lo use necesitará ser capaz de conectarse a Internet, buscar un libro, así como también descargarlo y pasar el ebook de una vez. Las personas que no lo han hecho nunca requerirán un poco de asistencia para poder conseguirlo. Otra desventaja es que se pierde la parte del ritual tradicional de la presentación personal de un libro. ¿Qué significa esto? Bueno, que obviamente no va a tener la misma, como quien dice, el mismo manejo que un libro impreso. No va a poderse pasar o las páginas de esta manera, sino que ya de una muy diferente, de pasar así con los dedos en la pantalla. Entonces, aquí podemos mencionar que las preferencias son diversas en cuanto al gusto de poder tener un libro, ya sea tradicional o electrónico. Entonces, depende del gusto de cada quien. Aunque existan las tarjetas de regalo en las tiendas en línea, el proceso no va a ser fácil para alguien que no posee experiencia, ni tampoco tendrá el encanto del regalo de un libro impreso. Porque qué bonito es cuando a uno le obsequian un libro y hasta uno aprecia el envoltorio, por más sencillo que sea, pero uno sabe que adentro hay un tesoro. Además, los ebooks no tienen olor como lo tiene un libro nuevo. A mí en lo personal me gusta mucho sentir el olor de un libro nuevo y poder hojearlas de manera así, bueno, presencial podríamos decir. Pero además se pierde el tacto del papel, sino que tocamos pantalla. Los libros electrónicos por ahora no satisfacen esa necesidad. Otra también es que los ebooks pueden tener más facilidad de la piratería. Oigamos bien esto. Pues muchos autores y editores tienen temor de la pérdida de control comercial de la obra por las copias que no están autorizadas. Es el mismo temor que hubo en la música. Además, supone un gasto inicial elevado
Y sería conveniente tener en cuenta antes de comprarlo si se rentabilizará rápido o no. Pues no es lo mismo que ese dinero lo gaste alguien que solo lee un libro al año que alguien que lee un libro al mes. Es decir, no es lo mismo un lector ocasional que un asiduo. Y bueno, una desventaja que hay que considerar es que si por diversas razones te lo roban o lo extravías, lo dejas olvidado en un sitio, entonces perderás un valor más elevado que un libro tradicional. Entonces es un poco más fácil de conseguir un libro, de reemplazar un libro tradicional y a un libro electrónico. Entonces, consideremos esta desventaja. Muy bien, licenciada Carla, ¿qué nos podrías decir sobre el futuro del libro del papel? ¿Crees que el libro impreso va a desaparecer? Gracias, licenciada. Les voy a platicar sobre el futuro del libro del papel. El futuro del libro en papel, a pesar de todas las ventajas que ofrece este nuevo soporte de escritura, no está exento de críticos y detractores que ven en este invento un mal asunto. También un peligro real para la cultura escrita, representada por autonomacía desde ya hace bastantes siglos por este objeto de culto para todos que son buenos amantes a la lectura, que es el libro. Desde la tableta de arcilla hasta el libro electrónico, el soporte del texto ha ido transformando de arcilla hasta el libro electrónico. El soporte del texto se ha ido transformando. Adivinar el futuro del libro ante la supuesta amenaza digital es complicado de predecir. En principio, el libro en papel no va a desaparecer, al menos en un corto periodo de tiempo. Seguirán produciéndose libros que van a ser para regalos, arte, coleccionismo, facsímiles, entre otros. Tampoco hay que molestarse demasiado especulando. Después de todo, ocurrirá lo que haya que ocurrir. Es más, en realidad el futuro digital del libro ya está escrito. La masiva digitalización, almacenamiento y distribución de libros en la red de redes es un hecho que no podemos evitar. Con el formato electrónico desaparecerán los conceptos de tirada, descatalogación, almacén o distribuidor logístico. En un momento digital ideal, uno podrá buscar un título. Ya existe algún servicio como la www.ebooklocator.com y obtendrá información de las tiendas en las que está a la venta. ¿Qué será del negocio de los editores y escritores? La irrupción de las nuevas tecnologías está transformando el proceso de compra y venta de libros, así como la lectura de los mismos. Al no estar ya los libros encerrados de por vida dentro de encuadernaciones fijas, los editores y escritores disponen en Internet la oportunidad inagotable de crear productos nuevos, útiles y lucrativos. La divulgación masiva de los libros electrónicos ha creado nuevas posibilidades laborales y de uso a bibliotecarios, usuarios, librerías, editoriales, autores y lectores en general. La publicación electrónica ofrece a las editoriales y a los usuarios una ventaja inmediata.
¿Cuál va a ser? Que es la reducción del mundo de intermediarios. Esta reducción tiene como posible efecto de los lectores la reducción del precio de los libros y por los autores el aumento de sus honorarios. Ahora les voy a hablar sobre algunas características que tenemos en los libros electrónicos. Entre ellas tenemos una, aportar información de valor. Que los libros electrónicos más exitosos sean aquellos que den respuestas claras y eficaces a las necesidades del usuario. Porque ustedes saben que hay usuarios que son bien difíciles de convencer. 2, la originalidad, que sea bien original en la medida de lo posible. Procurar usar imágenes, tablas, gráficos que representen lo que se quiere transmitir. También tenemos reconocer los derechos de autor y las atribuciones. Ojo con esto. El derecho de autor lo tenemos que respetar, ya sea en físico, electrónico o en cualquier otro soporte, hay que respetar el derecho de autor. Un buen título debe ser corto, llamativo y que logre explicar el contenido del libro, porque ustedes saben que hay títulos que son pero despampanantes y cuando uno va a leer el libro, ay no, ¿para qué lo compré? O a veces el título no llama la atención y el contenido, el fondo es espectacular. También tenemos el estilo de la redacción web pensada en el usuario. El contenido, se caracteriza por ser breve, fluido, amigable, sencillo y claro. Su estructura lógica y navegable. Un buen ebook cuenta con un contenido segmentado en un orden lógico. Esto se logra por medio de subtítulos resaltados, tabla de contenido con hipervínculos, enlaces externos visibles. También tiene que poseer estilos consistentes y diferenciados. El tamaño, color de la fuente, la alineación del texto, el sangrado de primera línea y el espaciado entre párrafos, títulos, facilita la lectura que deben ser atractivos visualmente. También tenemos el contenido visual nítido, proporcionado y bien estructurado. Es un secreto que el gusto inicialmente entra por la vista. Por eso las imágenes sin distorsiones, bien ubicadas dentro del contenido y acompañadas de un buen texto legible, son parte de las características de un buen ebook de calidad. También tenemos que tener una excelente ortografía y gramática. Un buen libro, por más información de valor que aporte, puede considerarse bueno si está lleno de errores gramaticales y ortográficos. Esto no se ve bien en un libro, tanto físico como digital. Hay que tener mucho cuidado. La diagramación profesional. No basta con escribir un ebook, adjuntar unas cuantas imágenes y estructurar todo lo que en que sea en un orden lógico. Que lo pongan así. Este va aquí y tal vez ni esa imagen no va ahí, sino va al final. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahora les voy a compartir aquí a la licenciada Loida para que ella nos pueda hacer algunas recomendaciones donde podremos comprar nosotros un buen libro electrónico. Licenciada, te dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, licenciada Carla. Bueno, a continuación voy a compartir una serie de recomendaciones que hay que tomar en cuenta previo a la adquisición de un buen ebook.
Mientras tú viajas en una sala de espera, antes de dormir, tomando el sol o simplemente en tu sillón. Leer supone un gran placer y hacerlo en un libro electrónico presenta grandes ventajas que ya se han mencionado anteriormente. Y pues recordemos que es más ligero, te caben cientos de libros en un solo dispositivo. Si estás pensando en adquirir, toma en cuenta algunos factores que vamos a mencionar a continuación. Muy bien. Entonces, no es lo mismo que una persona que devora un libro a la semana que otra apenas lea un par de libros al año. Hay que considerar, si tú te consideras, es decir, tomar en cuenta si tú eres un lector asiduo, entonces vale la pena la inversión. De lo contrario, es mejor que compres un libro o varios libros impresos. Esto determinará cuestiones como el tamaño, la calidad de pantalla, la capacidad o incluso el modelo, ya que en función de lo que se elija, encontraremos servicios que ofrecen libros muy baratos y accesibles, como es el caso de las ofertas flash en Amazon. Bien, a nivel de diseño, cuentan con la gran ventaja de poder almacenar cientos de libros en unas dimensiones y peso muy reducidas, de modo que se pueda leer tanto en el sillón como en movilidad. Sin embargo, no todos son iguales de ergonómicos, ligeros y manejables para, por ejemplo, usarlos con una sola mano. Además, la reina del libro electrónico es la pantalla. Aquí no solo importa su tamaño, el más común son las 6 pulgadas, sino también su calidad, la resolución y la entrega de brillo, muy importante. Este último es fundamental si vamos a leer en los exteriores, teniendo en cuenta las diagonales de estos dispositivos. Entonces, la resolución más adecuada para una óptima experiencia es de unos 300 ppp. Y además, los formatos que admite el libro electrónico, entre los que se encuentran está PDF, TXT, PDF, MOBI, PRC, HTML, Docs, JPG, GIF, o sea, GIF, PNG, y también está el EPUB. Mucho ojo, porque este último no es admitido por los populares Kindle, aunque siempre podremos pasar de un formato a otro gracias a software llamado Calibre. En todo caso, si tú tienes dudas, entonces te puedes asesorar por un experto en informática. Entonces te podrá orientar y podrás elegir el que más te convenga de acuerdo a tus necesidades. Entonces, pero también tienes que tomar en cuenta primero, con cuánto recurso económico cuentas, porque, bueno, no vas a buscar y el primero que te aparezca, tú eliges y dices, bueno, este me gusta y todo. No, tienes que estudiar previamente sus ventajas, sus desventajas y el uso que le vas a dar. Y lo más importante es, si te consideras un lector asiduo, entonces vale la pena la inversión, y si no, entonces puedes también considerar en mejor obtener el libro impreso. No estamos desvirtuando al libro impreso y ni tampoco el electrónico, sino que hay que ver cuáles son las ventajas y las desventajas en ambos formatos. El consumo de los libros electrónicos es muy bajo,
lo que posibilita que podamos estar sin cargarlos durante semanas. Pero también es bueno que dispongan de cuanta más autonomía, entonces muchísimo mejor. Para finalizar, quiero resaltar que es interesante apostar por modelos que te permitan la personalización y protección mediante accesorios que sean compatibles. En este sentido, la popularidad de los Kindle juega a su favor, ya que muchos fabricantes comercializan accesorios. Y, por último, es mejor mencionar y, como quien dice, dar énfasis en que es mejor comprarlos de primer uso, es decir, que sean nuevos. Muy bien, así es que es todo lo que teníamos para compartir sobre este apasionante tema y previo al cierre voy a dar las conclusiones pertinentes. La historia del libro electrónico es relativamente reciente y nos hace la vida más fácil, pues lo podemos llevar todo en un bolsillo. En la actualidad, el proyecto Gutenberg cuenta con más de 60,000 títulos descargables a través de su página web, que sigue funcionando y aumentando el tamaño de la biblioteca digital más antigua del mundo. El libro electrónico es uno de los grandes avances de la tecnología. La digitalización de los libros y su paso del papel a la pantalla ha supuesto una multitud de mejoras, como la posibilidad de crear bibliotecas enormes sin necesidad de grandes espacios o la opción de ofrecer miles de libros gratuitos sin necesidad de adquirirlos físicamente. Y el futuro del libro en papel. A pesar de todas las ventajas que ofrece este nuevo soporte de escritura, tampoco está exento de críticos y detractores que ven en este invento un mal necesario y un peligro real para la cultura escrita, representada por autonomacia desde hace ya bastantes siglos, por ese objeto de culto para todo buen amante de la lectura que es el libro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y hasta la próxima. Buenas noches. Escuchamos más de la Escuela de Bibliotecología de la USAC en Actualidad CID. En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, esta persona debe utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger. Las características que todo buen bibliotecario debe poseer. Actualidad CID. Somos Humanidades.